Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221. Teléfono área 210-364-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el precioso nombre de Jesucristo, estamos, Señor, implorando tu favor, implorando tu infinita misericordia. Permítenos, Señor, predicar con todo denuedo el mensaje de salvación. Que una alma sea tocada, una alma sea sana, liberada por el poder de Jesucristo a través del Evangelio. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, les invitamos a que usted abra su Biblia en la escritura de Marcos 16:15. Marcos 16:15, donde el Señor Jesús da las últimas recomendaciones a sus discípulos. Es a saber, cuando el Señor dice: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Hay una grande necesidad, urgente, de cumplir con la misión que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Es a saber, predicar el Evangelio. Y el mandamiento del Señor para el pueblo de Dios: predica el Evangelio. Predica la palabra. Anuncia el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Vivimos en un tiempo en urgencia, de grande necesidad sobre el mundo, de que el Evangelio sea predicado. Cuando el Señor da esas recomendaciones, no estaba hablando, enfatizando solamente de que se concretaran en predicar la iglesia, predicar una religión, predicar una secta. No, el orden del Señor Jesús fue esta: predica el Evangelio. Por eso les da esta recomendación a sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Lucas, en el capítulo 24, verso 47, lo menciona de otra parte, de otra manera, cuando dice: y que se predicase en su nombre. Es a saber, en el nombre de Jesucristo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones. ¿Por qué razón
la necesidad de predicar el evangelio. Porque el mundo necesita salvación. El mundo necesita conocer los medios de conocer el camino hacia Dios, de conocer la verdad. Y no hay otra manera de hacerlo a través de la predicación del evangelio de Jesucristo. No el evangelio de una denominación, no el evangelio de una religión, no el evangelio de una secta, el evangelio de Jesucristo. Es el único que puede mostrar el camino, enseñar la verdad, como lo declara allí Juan capítulo 14, cuando Jesús dice, capítulo 14 de Juan, verso 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La razón de predicar el evangelio es para enseñarle al mundo el camino hacia Dios. Enseñarle al mundo donde podemos encontrar vida. Y no solamente vida, vida abundante y vida eterna. Es a saber, a través de la predicación del evangelio. Si nosotros nos damos cuenta, en Marcos capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura que Jesús se dedicaba a predicar la palabra de Dios. Estaba en casa. Escucharon los vecinos que Jesús estaba en casa, donde acostumbraba llegar, y no para contarles chistes, ni para contarles historietas, ni cuentos, sino les predicaba la palabra. Ese es nuestro propósito de este ministerio. Es predicarle al mundo la palabra, es a saber, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. No vas a encontrarlo en otro libro. No lo vas a encontrar en una otra relato histórico. Solamente en la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, la Santa Biblia. Vea usted lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8, dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Por eso es necesario, es importante, es indispensable predicar el evangelio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razones se debe predicar la palabra y el evangelio? Porque la palabra viene a traer convicción contra el pecado. Mediante la predicación de la palabra de Dios, en el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, la Biblia nos habla 23 versículos
con citas del Antiguo Testamento sobre lo que trae convicción. Como dice allí Hechos capítulo 2, versículo 37. Y fueron compungidos, quedaron compungidos de corazón cuando escuchaban al apóstol Pedro predicar el evangelio. Compungidos, fueron convencidos, fueron persuadidos de que vivían en pecado y necesitaban un Salvador. Y cuando escucharon el mensaje y escuchaban el sermón que predicaba Pedro, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La razón por qué predicar la palabra. Porque a través de la palabra viene, por el oír la palabra de Dios, viene la fe. La fe, la que necesitamos para aceptar a Cristo, la que necesitamos para creer en el Señor, la que necesitamos para creer en sus milagros, en sus maravillas. La fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios, a través de su palabra, tenemos la fe para creer en el Señor, la fe para creer en su grandeza, la fe para creer en sus milagros. La fe que necesitamos para ser convertidos, transformados, regenerados. La fe la necesitamos y viene por medio de la palabra de Dios. De acuerdo a la escritura de la segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, el Señor nos dice que a través de la palabra de Dios alcanzamos limpieza, santificación. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ya vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Somos limpios, somos santificados a través de la palabra. Dice 2 de Corintios 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A través de la palabra de Dios tenemos limpieza, tenemos santificación. Y es la razón por qué es urgente que el evangelio sea predicado, que la palabra sea predicada, las buenas nuevas de salvación. A través de la palabra de Dios, otra razón, tenemos la seguridad en las promesas de Dios. Primera de Juan 5, versículo 13
Así dice el Señor en su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando tú lees el testamento de nuestro Señor Jesucristo, te das cuenta de las hermosas promesas, de las 3,500 promesas que tenemos en las Santas Escrituras para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para nuestra dirección, para nuestra santificación, para nuestra liberación, para nuestra restauración, para nuestra vida abundante y vida eterna a través de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Dice el Señor: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por medio de la palabra tenemos consuelo. Estás pasando por alguna prueba, por alguna situación difícil, por una enfermedad. Tú y yo podemos tener consuelo. Y el consuelo viene a través de la palabra del Señor Jesucristo. Es a través del Evangelio. Por eso, la indispensable situación en que vivimos, nos urge predicar la palabra. Dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La verdad la encontramos a través de la palabra. La religión no tiene la verdad. Las organizaciones no tienen la verdad. Una secta no tiene la verdad. El único que tiene la verdad está en Jesucristo. Juan 14:6. La única verdad. No hay varias verdades, solamente hay una verdad. Y la verdad radica nada menos que en nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Por eso, indispensablemente, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, escudriñar el Evangelio, meditar en el Evangelio, para que las almas sean salvas. A esto se refería el verso que leímos de Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las razones por qué predicar el Evangelio. Es indispensable, porque por medio del Evangelio recibes la fe para ser salvo. Por medio del Evangelio tenemos la vida abundante, la vida eterna. Es lo que dijo el Señor
escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto nos hace pensar y llegar a la conclusión de aquel hermoso mensaje del capítulo 2 de los Hechos. Las almas fueron compungidas de corazón. ¿Y qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que trajo la predicación del Evangelio el día de Pentecostés? Trajo arrepentimiento. Al oír esto, se compungieron de corazón. Ellos le preguntaron, ¿note usted una multitud de almas que necesitaban conocer el plan de salvación? Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les contesta en el versículo 8. Verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y note usted lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron el Evangelio, los que recibieron el mensaje de Jesucristo, fueron bautizados. Estas son las razones por qué predicar el Evangelio. Para que la gente se arrepienta, para que la gente se convierta, la gente sea transformada, sea regenerada. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se imagina usted lo que trae el mensaje, la predicación del mensaje de Jesucristo? No le voy a predicar sobre una religión, porque la religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Hechos 4:12, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este mensaje, por este mensaje, 3,000 personas se arrepintieron. 3,000 personas se convirtieron. 3,000 personas se bautizaron en el nombre de Jesucristo. 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo. La palabra de Dios es poder. Es el único que puede cambiar al hombre y a la mujer. No hay otra cosa que pueda cambiarlo. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es las razones por qué predicar el Evangelio. Verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Razones por qué predicar el evangelio. Porque es orden del Señor. Es mandato de Jesucristo. No venimos nosotros a anunciarle, a predicarle una religión. Venimos a predicarle el evangelio de Jesucristo. Venimos a predicarle a Jesucristo, el único que salva, el único que sana, el único que libera, el único que restaura, el único que transforma, el único que regenera, es a saber, Jesucristo. Si usted está pasando por alguna prueba, por alguna necesidad, le tengo buenas nuevas. Jesucristo quiere salvarle. Está enfermo. Podemos orar por usted. Jesucristo le puede sanar. Porque Jesucristo salva y sana. Él es el único que puede ayudarte. ¿Tienen algún otro tipo de problemas? Jesucristo es la respuesta. Mi Señor Jesús, en este momento, yo te pido por aquellas personas que escuchan y miran este programa. Señor, habla a sus corazones. Hay alguien que tiene problemas con las drogas, con el alcohol, con otro tipo de problemas. Señor, tú puedes salvarles, transformarles. Reprende toda opresión del enemigo. En el nombre de Jesucristo, salva las almas. Te pido por los enfermos, aquellos que están en el hospital, en el nursing home, están en su hogar, en el lecho del dolor. Tu mano sanadora sea puesta sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amados hermanos, gracias por ver estos programas. Le invitamos a la escuela dominical a las 10 de la mañana cada domingo. Culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y su familia están cordialmente invitados. Venga a gozarse con nosotros. Es una iglesia familiar. Creemos en la familia. Unirnos para enseñarles el mensaje de Jesucristo. No mande a sus niños a la escuela dominical, a la escuela bíblica. Tráigalos. Venga a gozarse con nosotros. Todos cordialmente bienvenidos. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz para servirle. Teléfono 210-364-0913. 210-364-0913. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa. Te disfrazas y te escondes de mí.